Hola amigos, hoy os quiero hablar de la victoria de Argentina sub-20 por 3-0 sobre Guatemala. Yo creo un partido que más o menos podíamos anticipar como una victoria de Argentina en cuanto a la jerarquía, a la calidad individual, pero donde me interesa señalaros varios aspectos. En primer lugar, el dispositivo táctico de Mascherano en el partido de hoy, basado, como habéis visto en la portada del vídeo, en amplitud y presión. Vamos a hablar de ello en fase ofensiva y en fase defensiva. También quiero hablar de la propuesta de Guatemala, del plan de partido y de lo importante que es eso. Vamos a hacer un pequeño apartado también para indagar en ello. Y por último, me referiré al árbitro, y no solo por las expulsiones, que me han parecido justas en lo que es el partido, sino por la propia designación. Yo creo que esto es importante y luego hablaremos sobre ello. Estos son los 11. Hemos visto a Gerth en portería, Guiay, Avilés, Gómez y Barco en defensa, Tanlongo y Perrone doble pivote, Soulé, Carboni y Gauto en esa triple media punta y arriba Vélez. Esto es lo que nos decía la realización. Luego veremos cuál ha sido la realidad. Por parte de Guatemala, hemos visto a Moreno en portería, línea de 5 para Domínguez, Urízar, Franco, Recinos y Montaño. Después Cabrera y Santos, Ordóñez, Rudy Muñoz y arriba Jeffrey Bantes. Bien, ¿cuál ha sido para mí la clave de este partido? Yo creo que Argentina en el inicio ha salido a hacer algo que no le ha salido bien, y eso creo que lo tenemos que señalar porque es importante. En el principio del partido, Mascherano ha mandado a Soulé muy abierto sobre la banda izquierda, a Gauto muy abierto sobre la banda derecha, ha incrustado a Vélez sobre los centrales, y él, creo que muy inteligente, ha escogido este intervalo. Cuando te enfrentas a tres centrales, evidentemente no te vas a echar encima del centro, tienes que atacar este intervalo o este otro, y Vélez ha escogido muy bien. Ha visto que Urízar no es el defensa más aguerrido de la historia y ha dicho, bueno, pues yo voy a entrar por aquí, y esta es la posición que ha ocupado preferentemente. Después, Carboni en el inicio muy metido en esta media punta, justo por detrás de Vélez, en el intervalo que hay entre los dos pivotes, con Tanlongo al principio, ya os digo, llegando mucho, con mucho recorrido en fase ofensiva. En algún punto incluso se llegaba a poner a la misma altura que Carboni, por lo tanto le vamos a dar una posición intermedia ahí, con Perrone iniciando, Barco en esta altura, Guiay en esta otra, y después Gómez, Avilés y Gerth fuera. Entonces, el inicio de juego de la selección argentina, lo vamos a poner así en rojo para que se vea un poquito mejor, ha estado entre Gerth, Valentín Gómez, Perrone y Avilés. Entonces, en esta fase, como siempre decimos, el balón circulaba, Argentina no tenía ningún problema porque la verdad que Guatemala ha presionado en algún punto, pero no era su partido. Su partido era un bloque cortito que ahora analizaremos. Entonces aquí la pelota iba y venía sin ningún problema, y a partir de aquí, como la parte más poblada del campo de Guatemala era el medio, si os fijáis, entre la línea defensiva de tres centrales, el doble pivote y luego el delantero que caía mucho y los bandas que se metían al medio, es muy difícil circular por dentro. Estaba muy concentrado Guatemala en ese tramo. Entonces, yo creo que de manera bastante correcta, con mucho sentido, lo que ha hecho Argentina es trazar una salida de balón por fuera, desde Avilés a Guiay, desde Gómez a Barco, y luego cuando le tocaba a Perrone, Perrone sí que era capaz de meter balones un poquito más por dentro, buscando a lo mejor a Tangalongo, un poquito más el largo buscando a Gauto, ¿verdad? Pero siempre era bordeando, circunvalando a Guatemala. Y esto forma parte del plan de partido de Guatemala, que después analizaremos. Entonces, ¿cuál ha sido para mí el error en el inicio de partido de Argentina por parte de Mascherano? Bueno, yo creo que la estructura cojeaba mucho en esta banda izquierda. No porque Barco y Soulé no sean muy buenos jugadores, que lo son, me parece que han hecho un partidazo los dos, sino porque ambos son zurdos. Entonces, dentro del desarrollo del juego, tenían un verdadero problema, y es que Soulé no es un jugador
de banda, no es un extremo. ¿Te puede hacer ese movimiento? Sí, te lo puede hacer, pero como máximo va a llegar a desbordar aquí, y aquí Soulé es un jugador mucho menos. Se ve una versión menor, minimizada de sí mismo. Tiene que estar más metido hacia el medio, pero claro, esta diagonal le viene muy mal porque es zurdo y deja la pelota, al conducirla con la izquierda, la deja al alcance de quien le quiera salir, ¿no? Entonces esa diagonal se le complica mucho. A eso se suma que Barco, sobre todo en el inicio del partido, como Soulé tenía que ocupar esta banda en la parte ofensiva, la misión de Barco ha sido meterse al medio. Entonces veíamos un Barco que iniciaba desde afuera y después se metía por aquí, después se metía por este intervalo. Y entonces aparecía en fase media, aparecía aquí donde Barco es muy útil porque te puede meter un buen balón a ese segundo palo buscando esa entrada, por ejemplo, de Gauto, ¿no? Es un jugador que ese pase, que la verdad es raro encontrarlo con la precisión que tiene Barco para ponerlo, hablo de este envío, pues yo creo que se puede aprovechar y creo que ese era el plan de Mascherano, tener a Soulé por fuera dando amplitud, lo mismo que Gauto, para tratar de que Barco se sintiera cómodo viniendo al medio. Pero honestamente eso no ha funcionado. El retorno defensivo de Soulé no es el mismo, Ordóñez estaba teniendo protagonismo por todo este sector. Y creo que eso es lo que ha llevado a que Mascherano se dé cuenta de lo que estaba ocurriendo. De hecho, se dio cuenta bastante rápidamente porque el gol tardó, creo que fueron 15 o 16 minutos. Y Argentina cambió. En ese punto Argentina cambió y mostró otra cara. Vamos a borrar todo. Y lo que ocurrió básicamente fue lo siguiente. Barco, vamos a ponerlo así, eso es. Barco tomó la posición que estaba ocupando Soulé en fase ofensiva. Ocupaba la misma altura que Gauto por el otro sector. Gómez salió mucho más afuera. Avilés cerraba. Guiay se metió más al medio. Entonces tenemos una línea de tres en salida, ¿verdad? Luego, lo que ocurrió fue que para dar más estabilidad todavía metió a Tanlongo y a Perrone, perdón, en ese doble pivote, con lo que la salida de balón de Argentina ya estaba totalmente garantizada porque siempre tenía superioridad numérica en esta fase y porque Guatemala, ya os digo que tampoco se dedicó a presionar, entonces la pelota discurría perfectamente y después, con Barco dando mucha amplitud por este sector, que es lo que tenéis en la miniatura, con Gauto haciendo lo mismo por este otro, Vélez incrustado entre los centrales, ahí Guatemala se tuvo que hacer mucho más pequeña, se tuvo que meter más atrás y tuvo que dejar los menos espacios posibles. Entonces Carboni, en vez de venir por aquí en mitad de los dos interiores, ya Soulé venía por esta altura, Carboni era su par y aquí es donde aparece el famoso cuadrado, que es lo que estamos viendo ahora tan y tan habitualmente entre, en los principales equipos del mundo, ¿no? Sería este cuadrado entre Perrone, Carboni, Soulé y Tanlongo, ¿no? Claro, a partir de este punto, yo creo que Argentina ha tenido el dominio total del partido. Hubo un primer momento donde Guatemala sí que, entró fuerte al partido, metía la pierna y parecía que podía dar alguna complicación, pero a partir de que la estructura cambiase y que Carboni encontrara un lugar perfecto para trazar esa diagonal, Soulé se podía meter por el medio, Vélez estaba en su salsa y luego Barco y Gauto podían dar amplitud, podían encarar, podían sacar balones desde 3/4 de campo, ya el partido era totalmente para Argentina. Bien, lo que yo quería comentar de Guatemala es que a mí me parece que era más que evidente que Guatemala no tenía demasiadas posibilidades de ganar este partido. Pero aun con todo y con eso, cuando diriges un equipo que es inferior al que te vas a enfrentar, tienes que presentarte y tú tienes que convencer a tus jugadores de que haciendo una serie de cosas, algunas de las cuales normalmente los jugadores pues no serán muy felices con ellas, porque cuando eres inferior te toca defender y hay pocos jugadores a los que verdaderamente les guste defender, los jugadores prefieren atacar, entonces tienes que convencerles que defendiendo de esa manera van a tener más posibilidades de llegar a ese objetivo de tener un buen resultado, ¿no? Entonces,
En el plan de partido de Guatemala lo que estaba era poblar mucho el área, es decir, que todo el juego de Argentina discurriese por fuera de su dispositivo y que si venían por dentro tuvieran que tirar desde fuera del área, y la verdad que salió mal. ¿Por qué? Porque no puede ser lo que ocurrió en el primer gol de Argentina, y es que en un balón en el que Gauto está encarando desde este sector, ponga la pelota y ocurran dos cosas en simultáneo. Lo primero sea que Urízar, que es el central más alejado, o sea, Franco estaba más o menos en esta altura, el portero no puede salir, Urízar se olvida de Vélez por completo y es el único delantero que tenía Argentina, no es que lo poblaron con 8 delanteros, no, se olvida de él, le da la espalda, no lo tiene referenciado, Vélez muy inteligente, se le mete atrás, Domínguez se da cuenta y es Domínguez el que salta, pero claro, esa es una de las características que a mí más me gustan cuando veo este tipo de jugada. Hay delanteros que van con todo y no les importa saltar con el central o con quien sea, porque confían ciegamente en sus posibilidades, les salga o no les salga. Pero en el caso de Vélez, es un delantero muy inteligente porque le busca la espalda al que a lo mejor le puede complicar, que es el central, y le gana el salto al que normalmente no te va a complicar tanto, que es el lateral. Y lo que me gustaría resaltar de ese gol no solo es esto que os digo del salto, de buscar la zona, es que el balón venía con menos potencia que la que tenía cuando salió de la cabeza de Vélez. Y eso es muy difícil. Hay pocos delanteros. Normalmente lo que uno hace cuando recibe un centro es direccionar, o sea, aprovechar la fuerza que trae el centro para con la cabeza que rebote y vaya donde tú quieres. Pero cuando tú ves un delantero que aprovecha un balón que viene con una fuerza más o menos media y le imprime ese martillazo para mandarla donde quiere, es otra muestra del nivel que tiene ese delantero. Y me parece que Vélez lo hizo muy bien, marcó un gran gol, un gran gol. Moreno se estiró y no llegó. Y en este momento se acabó el partido. Era minuto 15 o 16 y ahí se terminó. ¿Se terminó por qué? Se terminó porque el plan de Argentina estaba siendo incontestable, se terminó porque la jerarquía y la calidad individual de los argentinos era totalmente superior, pero también porque el plan que tenía Guatemala de aguantar, de cortitos, de meterse atrás, de pierna larga, dependía de que en los puntos donde Guatemala se identificaba como más fuerte que Argentina, que es este precisamente porque está súper poblado de jugadores, porque tienes, ves salir la pelota, porque tienes todos los ingredientes para que eso no acabe en gol, el balón acaba en gol y ahí ya había muy poco que hacer. ¿Qué ocurrió a partir de aquí? Bueno, la estructura se mantuvo exactamente igual, el partido discurrió por los mismos carriles. Yo por una parte pensaba un 1-0 es un marcador muy corto, Argentina va a necesitar algo más porque en cualquier contragolpe hubo incluso un balón desde fuera del área, creo que fue de Santos, que Gerth metió una buena mano, te puede empatar Guatemala y ahí cambia el partido. Pero tengo que ser honesto con vosotros y decir que no me pareció que en ningún momento estuviera en peligro para nada. Yo creo que Argentina lo hizo bastante bien en ese sentido. En el descanso, el seleccionador de Guatemala metió un cambio en el equipo, entró Juárez y se fue Muñoz, pero no cambió para nada la propuesta de su selección. Argentina seguía exactamente igual, con un ritmo de balón bastante bajo en la creación y luego con alguna transición interesante. Yo creo que tiene cosas como para hacer sufrir prácticamente a cualquier equipo y bueno, más o menos en el minuto 60 aproximadamente, Mascherano hizo 3 cambios, quitó a Vélez, perdón, y metió a Maestro Puig, quitó a Soulé y metió a Romero, y el último me parece que fue la salida de Barco, pero ahora mismo no recuerdo quién entró. Salió Barco, pero creo que entró Vega. Me suena que entró Vega, ¿no? Entonces, más allá de la posición que ocupase, la estructura fue la misma, fue exactamente igual y de hecho, si os fijáis, es una circulación de balón, el segundo gol en el que bueno, participan prácticamente todos, con Jai muy metido sobre este sector. La pelota circula, circula y termina llegando a Romero exactamente en esta posición. Romero tiene buena ventana de disparo, saca un buen remate que a lo mejor con otro portero no hubiera terminado dentro, pero que le imprime fuerza, velocidad, además bota justo delante y se acelera, o sea, fue un buen gol.
Además de esto, bueno, en ese tramo Guatemala se quedó con uno menos, se fue expulsado Santos por doble amarilla, para mí justa. Luego también se fue expulsado Avilés, también por doble amarilla. Yo creo que en ese momento ya el árbitro, como había expulsado un jugador del equipo contrario, pues tiene más facilidad para equilibrar desde ese punto de vista. Y el partido terminó 3-0 con un gol de Perrone en el descuento. Pero yo creo que podemos resumir, si queréis, en que ha sido un buen partido de Argentina, en que ha sido muy superior a su rival, están en octavos de final, algo que era, yo creo, bueno, entraba dentro de lo probable, de lo posible, porque era muy superior tanto a Uzbekistán como a Guatemala, aunque Guatemala me parece que ha sido una buena selección dentro de todo. He visto un equipo trabajado y organizado al que simplemente el plan no le ha salido y creo que no hay demasiado análisis más que hacer ahí. Lo último que me queda por deciros es el tema del árbitro. Yo creo que ha tenido una buena actuación, es un árbitro turco, me parece que ha estado bien, o sea, sin más, no se arbitra un partido de sub-20 igual que se arbitra un partido de oficial, de competición europea o de liga en categoría absoluta, porque al final es fútbol formativo y esto no lo podemos olvidar, pero yo creo que la FIFA en este caso tendría que tener muy en cuenta el asunto del idioma. Cuando juegan dos equipos cuya lengua materna es el español, como es el caso de Guatemala y de Argentina, yo creo que sería mejor que arbitrase un árbitro cuya lengua materna también sea el español. Porque he visto en muchos, pero muchos choques entre ambos equipos, sobre todo en el inicio del partido, cuando todavía estaba todo vivo, que nadie le hacía ni caso, porque iban y le hablaban en español, el turco no se enteraba de nada, pitaba lo que fuese, les daba 4 explicaciones y los jugadores terminaban por no hacer caso, pero porque tampoco, no digo que no le entendieran, pero entre que no le querían entender y en que se pueden justificar en eso, ya tenemos todo hecho. Entonces, yo entiendo las suspicacias, yo entiendo que si pones un árbitro, me invento, de México, Guatemala va a decir que porque es mexicano y que si pones un árbitro, me invento, chileno, Argentina va a decir que porque es chileno. Y entiendo que aquí nadie se fía de nadie, pero yo creo que esto es fútbol formativo y que hay que meter eso en los jugadores, la política de comunicación. Y precisamente por eso yo creo que un árbitro que hablara español era lo adecuado para este partido porque no se salió de madre, porque ya la distancia que había entre Argentina y Guatemala pues era grande, pero solo tenían que poner un plano corto y uno tenía que tener una mínima capacidad de leer los labios para ver todo lo que se estaban diciendo los unos a los otros y entender que no le estaban haciendo ni caso al árbitro. Entonces eso se puede solucionar fácilmente. Tenemos un idioma que por suerte lo habla mucha gente en el mundo y no había por qué poner un turco, pero bueno, yo entiendo que es un tema de confederaciones y entiendo cómo termina por funcionar todo esto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, merecida victoria de Argentina. Esta tarde, en algún punto más o menos sobre las 8 hora española, 5 horas menos en Argentina y en Uruguay, saldrá el vídeo de los laterales de la selección uruguaya, por si os interesa, para que todos podáis ver el informe y un poco el seguimiento que estamos haciendo. Y nada, en estos días igual irá saliendo más material, más vídeos, prácticamente, no digo siempre, pero prácticamente a vídeo diario sobre el Mundial Sub-20 con los partidos más interesantes. Y si te gusta el contenido, si te gusta lo que hacemos, si te gusta que solo hablemos de fútbol y que tratemos un poco de profundizar en este mundo que tanto nos apasiona, déjame un me gusta, ponme un comentario, suscríbete, en fin, ayúdanos a que esto vaya para adelante y sigamos creciendo como estamos haciendo. Muchas gracias de verdad, de todo corazón, por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.